Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a determinar en este video del circuito mixto el voltaje, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica en cada resistencia y la potencia eléctrica de todo nuestro circuito mixto. Aquí tenemos una fuente de poder, la cual tiene 18 volts que va a alimentar a estas resistencias. Lo primero que vamos a hacer es obtener una resistencia equivalente. Esto es para calcular la corriente que va a alimentar a nuestro circuito. Vamos a empezar con la resistencia 4 y 3. Se preguntarán por qué no empezamos con la resistencia 1 y 2. Esto es porque la resistencia 3 va a ser afectada por la resistencia 4 debido a este punto. Aquí se encuentra un nodo. Cuando llega aquí la corriente total se va a repartir para la resistencia 3 y se va a repartir hacia la resistencia 4. Por eso es que la resistencia 4 afecta a la resistencia 3 por las corrientes. Pero si observas, la resistencia 4 ya no tiene ninguna resistencia aquí. Por lo tanto, podemos empezar de esa forma. La resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. Para obtener una resistencia equivalente que vamos a llamar 1, utilizamos esta expresión para las resistencias en paralelo. Sustituimos los datos y tenemos que 20 por 30 ohms entre 20 más 30 ohms, esto es igual a 12 ohms. Entonces la resistencia equivalente 1 tiene un valor de 12 ohms y va a sustituir a estas dos en una sola resistencia, como se muestra en este circuito. Tenemos aquí ya el voltaje, nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia equivalente. Ahora, aquí tenemos ya las resistencias en serie. Lo que tenemos que hacer es sumar esas resistencias. Entonces tenemos que la resistencia equivalente total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1. Sustituimos datos y vemos aquí que la suma de la resistencia 1, que es de 10 ohms, más 50 ohms, más 12 ohms, nos da un total para la resistencia equivalente de 72 ohms. Esta resistencia va a sustituir momentáneamente a estas cuatro, teniendo el siguiente circuito. Tenemos aquí nuestro voltaje total, nuestra resistencia equivalente y ya con estos datos podemos calcular la corriente total de nuestro circuito. Bueno, ya con este circuito vamos a calcular esa corriente total apoyándonos con la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Despejamos de aquí la corriente y nos da que es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente total. Sustituimos datos y nos da que los 18 volts entre los 72 ohms nos da una corriente total de 0.25 amperes, que es la corriente para este circuito. Bueno, este dato ya nos va a servir para poder regresar a nuestro circuito original, donde aquí tenemos la fuente de poder, y ahora sí, la corriente que va a alimentar a nuestro circuito. Para determinar el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia, nos vamos a auxiliar de esta tablita. Esto es para llevar un orden. Empezamos con la corriente total, cómo se comporta con la primera resistencia que tenemos aquí, que es la resistencia 1. Si observas, está en serie con la fuente de voltaje. Por lo tanto, la corriente que atraviesa esta resistencia es igual a 0.25 amperes. Por lo tanto, ya tenemos el primer dato en nuestra tablita. También podemos obtener la corriente que circula por la resistencia 2, que va a ser la misma, pero vamos a observar por qué. Cuando llega esta corriente de 0.25 amperes a este nodo, parte de esa corriente va a ir sobre la resistencia 3 y parte de esta corriente se va a ir sobre la resistencia 4. Aunque no sepamos ahorita los valores, sabemos que estas corrientes al toparse con este nodo se van a volver a sumar y va a dar el 0.25 amperes. Entonces ya tenemos la corriente de la resistencia 2. Ya teniendo estos dos valores, se facilita ya el encontrar el valor del voltaje para las dos resistencias, apoyándonos con la ley de Ohm nuevamente, que es voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces, con solo multiplicar la resistencia por la corriente, podemos obtener el voltaje en la resistencia 1, que es 10 ohms por 0.25 amperes, nos va a dar 2.5 volts para la resistencia 1. Para la resistencia 2,
hacemos lo mismo, multiplicamos los 50 ohms por los 0.25 amperes y vamos a obtener un voltaje de 12.5 volts para la resistencia 2. Bueno, ahora nos vamos sobre la resistencia 3 y 4, porque en estas no tenemos nada. Para analizar esta resistencia, vamos a empezar obviamente con la resistencia 3, tenemos que ver lo siguiente. Nos vamos aquí a nuestro circuito. Si no existieran, supón tú que no existen estas dos resistencias, la 1 y la 2, y es un solo cable, el voltaje total, que es de 18 volts, sería igual para la resistencia 3, porque estarían en paralelo. Recuerden, estoy diciendo si no existiera estas resistencias. Sin embargo, aquí tenemos estas resistencias. Estas resistencias, se observan, están en serie con la fuente de voltaje. Y en videos anteriores habíamos dicho que cuando una resistencia está en serie con la fuente de voltaje, le provocan una caída de voltaje, o sea, una disminución. Quiere decir que para cuando llegue ese voltaje a este punto A y B, que va a provocar un diferencial de potencial en la resistencia 3, va a ser más pequeño. Entonces lo podemos calcular de la siguiente forma: el voltaje total menos las caídas de voltaje en nuestras dos resistencias. Sustituyendo, tenemos que son los 18 volts menos los 2.5 volts menos los 12.5 volts de las resistencias que provocan esa caída, dándonos un voltaje para la resistencia 3 de 3 volts. Ahora bien, la resistencia 4 está en paralelo con la resistencia 3. También habíamos observado en videos anteriores que esto, cuando están así, el voltaje en la resistencia 3 debe de ser igual al voltaje en la resistencia 4 porque están en paralelo. Por lo tanto, es de 3 volts también. Bueno, ya tenemos aquí el voltaje para nuestras 4 resistencias. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la corriente en la resistencia 3 y 4. Para eso, observamos aquí en nuestro circuito que se acuerdan que teníamos aquí 0.25 amperes. Cuando cruzan esta resistencia sigue siendo el mismo amperaje. Y cuando llega a este nodo, parte de esa corriente se va a ir sobre la resistencia 3 y la otra parte sobre la resistencia 4. Pero para calcular esa corriente, vamos a utilizar esta expresión que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces dividimos el voltaje de la resistencia 3, que es 3 volts, entre los 20 ohms y nos va a dar una corriente de 0.15 amperes que van sobre la resistencia 3. Ahora, para la corriente que va hacia la resistencia 4 hacemos lo mismo. Dividimos el voltaje, que es 3 volts, entre los 30 ohms y nos va a dar 0.1 amper, que es lo que va sobre la resistencia 4, la va a alimentar. Para comprobar si vamos bien en nuestro problema, vamos a hacer lo siguiente. Esta corriente de 0.1 amper que va a cruzar a la resistencia 4 y se va a seguir, al igual que la corriente de la resistencia para la resistencia 3, que es de 0.5, también se va a seguir. Y al toparse con este nodo, estas dos corrientes se van a sumar, que sería 0.15 más 0.1 nos da los 0.25 amperes, que es para la resistencia 2, y con eso estamos comprobando que estamos bien en nuestro problema. Ahora, ya nada más nos falta calcular la potencia, o sea, la energía que consume cada segundo cada resistencia. Para eso, vamos primero a colocar aquí los elementos que ya hemos encontrado en nuestro circuito, que es el voltaje, la corriente y obviamente el valor de su resistencia. Esto es para la 1, para la 2 hacemos lo mismo, para la resistencia 3 lo mismo y para la resistencia 4 lo mismo. Aquí para que observes cómo quedaron los valores. Ahora sí vamos a calcular la potencia en cada resistencia auxiliándonos con la siguiente ecuación, que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, para la resistencia 1 tenemos que 2.5 volts por 0.25 amperes nos va a dar un valor de 0.625 watts. Esto quiere decir que esta resistencia va a consumir 0.625 joules cada segundo con todos estos elementos. Para la resistencia 2 realizamos lo mismo, 12.5 volts por 0.25 amperes nos da un total de 3.125 watts para la resistencia 2.
Para la potencia de la resistencia 3, igual, 3 volts por 0.15 amperes nos da 0.45 watts. Y finalmente para la resistencia 4 tenemos que son los 3 volts por los 0.1 amperes, nos va a dar 0.3 watts. Ya tenemos la potencia que consume cada resistencia. Para encontrar la potencia que consume todo nuestro circuito, tenemos que sumar estas 4 potencias y nos da un total de 4.5 watts. Quiere decir que todo nuestro circuito está consumiendo 4.5 joules cada segundo. Para comprobar si estamos bien en todo nuestro problema, también hay otra forma de calcular la potencia total, que es el voltaje total por la corriente total. Sustituimos datos y tenemos que los 18 volts por los 0.25 amperes nos va a dar una potencia total de 4.5 watts, que es exactamente igual lo que encontramos aquí al sumar nuestras 4 potencias de las resistencias. Bueno, hasta aquí más adelante vamos a hacer otro video con otro ejemplo para seguir practicando. Después vamos a seguir con lo que les había comentado de resolver este tipo de resistencias por el método de mallas. Espero les haya gustado el video.